Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios de este día. Les invitamos a compartir esta enseñanza del Evangelio con tus hermanos, con tus amigos. Comparte la palabra de Dios. Conviértete en un discípulo misionero de Jesucristo. Hoy vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 17, ¿por qué querían matar a Jesús? Habían muchos motivos por los cuales querían matar a Jesús. Y este Evangelio de hoy, de San Juan, capítulo 5, versículo 17, nos va a dar dos motivos, por los cuales querían matar a Jesús. ¿Sabe usted por qué querían darle muerte a Jesús? ¿O no lo sabe? ¿Sabe usted cuáles eran los motivos que buscaban los judíos para acabar con la vida de Cristo? Quédate en este Evangelio para que compartamos juntos la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 17 al 30. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros: salgan, y a los que están en las tinieblas: vengan a la luz. Pasarán de regreso a lo largo de todos los caminos. Hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed. No los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas, y pondrán terraplén a mis calzados. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Senim. Griten de alegría, cielos. Regocíjate, tierra. Rompan a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho: el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor es compasivo y misericordioso. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí vivirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiera dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra el Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora
en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que nos dé la gracia de trabajar como Cristo, de no detenernos, de no pararnos, de seguir adelante. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Me alegra poder compartir la palabra de Dios. Durante estos días, ustedes y yo vamos a escuchar a Jesucristo, que va a provocar a los judíos. Los judíos lo amenazaron, lo sentenciaron, le dijeron: cállese, no se meta, quédese quieto, mire que le puede ir mal. Los judíos lo tenían señalado y sentenciado, y Jesús siguió hablando, siguió trabajando. Me llama la atención de este Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 17. Durante estos días los sermones, las homilías, las palabras de Cristo van a ser de provocación. Van a ser claras, concisas, precisas, verdaderas, pero que van a provocar rabia en los judíos, molestia en los judíos. Ayer, ¿se acuerdan ustedes que compartíamos cómo Jesucristo sanaba a un paralítico? ¿Se acuerdan de ayer? A ver, los que no han escuchado el Evangelio de ayer, escúchenlo porque es continuación del día de ayer, por las cuales querían matar a Jesús. Porque Jesús había hecho una sanación. Pregunto, ¿la sanación que hizo Jesús era bueno o era malo? ¿Era una buena acción o era una mala acción? Porque puede ser una mala acción y por eso querían matarlo. Pero también puede ser una buena acción y querían cometer una injusticia con Jesús. Querían cometer una mala acción con Jesús. Querían hacer algo malo con Jesús. Pregunto, ¿sanar un paralítico estaba bien o estaba mal? ¿Verdad que estaba bien? Bueno, pero Jesús no se quedó con eso. Jesús sabía que le querían echar mano, que lo querían matar, que querían destruirlo, acabarlo y que se fuera. Era un estorbo. Y en el Evangelio de hoy de San Juan, capítulo 5, versículo 17, vamos a observar, escuchen bien, vamos a observar que no solamente Jesús le provoca con la muerte con la liberación, con la sanación del paralítico, sino que Jesús iba a decir que Él es hijo de Dios. Y los judíos decían: si es hijo de Dios, es igual a Dios. Llama a Dios Padre. Nadie le podía decir a Dios Padre. Escuchen bien, nadie le podía decir a Dios Papá. A Dios se le decía El Shaddai, Adonai, Elohim. A Dios se le decía con diferentes nombres, Yahvé, pero no se le podía decir Padre.
Y la persona que le dijera a Dios Padre era porque era su hijo. Y si era su hijo se parecía a Dios y se igualaba a Dios. Y viene Jesús y le dice, le da en la llaga: yo trabajo porque yo veo que mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y con eso provocó más rabia, más furia, más molestia. Porque no solamente sanaba en sábado, sino que también le decía a Dios Padre, y eso estaba prohibido. Entonces vemos en el Evangelio de hoy que Jesús no le tenía miedo, que a Jesús no le asustaban las palabras de los demás. Jesús no le tenía miedo al qué dirán. Y Jesús colocaba los pies sobre la tierra, los pantalones en el puesto y decía al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Era sábado, no le importó. Fue a la sinagoga, encontró a una persona enferma que necesitaba la ayuda, no lo dejó para después, de una vez fue y hizo lo que tenía que hacer. Empezó a predicar y a hablar y se encontró que estaban los judíos, los fariseos, los saduceos, los enemigos que estaban a punto de matarlo, y dijo: mi Padre trabaja y yo lo veo trabajar, entonces yo también trabajo. Ese es mi Padre. Y esos eran dos motivos por los cuales le querían quitar la vida a Jesús. Aparte de la resurrección de Lázaro, hay varios motivos. Durante estos días vamos a escuchar. Aparte de que la gente lo seguía, lo querían matar por envidia, eran varios. En este evangelio se mencionan dos. Me llama poderosamente la atención de este evangelio que Jesús no les tenía miedo, que Jesús no se callaba, que Jesús se iba a predicarles, a hablarles, a evangelizarles. Cosa contraria a nosotros. Nosotros sí tenemos miedo. A nosotros los católicos nos dan miedo las palabras, los insultos. Imagínense a Jesús, miren cómo dice el evangelio. Oigan, escuchen, San Juan 5:17. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Jesús había ido a la sinagoga, había hecho una curación y decían: el sábado hay que descansar, no hay que mover un dedo, no hay que dar más de 1000 pasos, no hay que hacer comida, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello. El sábado se descansa, se duerme, se acuesta todo el día, se hace oración, se lee la palabra y no es para trabajar. Jesús había sanado un paralítico y le dijo: toma tu camilla, vete a tu casa. Y el paralítico agarró la camilla, se la llevó, iba caminando el paralítico y cuando por el camino se lo encontraron: ¿quién te dijo que cargara esa camilla? ¿Por qué tú haces eso en sábado? No sabía. Se encontró con Jesús, fue y le dijo a los judíos: fue Jesús el que me mandó a cargar la camilla. Eso era un motivo por lo que lo iban a matar. Y le preguntaron: Jesús, ¿y usted por qué manda a la gente en día sábado a cargar camillas? ¿Qué le pasa? Usted no sabe la ley. Usted no entiende que los sábados no es para trabajar, es para descansar. Se practica la ley del sábado, se descansa. ¿Por qué haces eso? Y entonces Jesús le responde. Jesús dijo a los judíos que lo perseguían, por eso hay un paréntesis, por hacer curaciones en sábado. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Usted no sea metiche judío, usted no sea metiche fariseo, saduceo, que mi trabajo es ayudar a las personas. 38 años tenía ese enfermo con esa camilla. Mi Padre lo fuera liberado, yo lo liberé, yo lo ayudé. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Oigan, por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Dos motivos por los cuales querían matar a Jesús: porque violaba el sábado, porque le dijo a un paralítico: vaya, toma tu camilla, vete a tu casa, quedas libre. Y porque él decía que Dios era su Padre.
Miren, Jesús no mató a nadie. Jesús no robó a nadie. Jesús no violó a nadie. Jesús no hizo fraude a nadie. Jesús no hizo ningún daño a nadie que equivaliera a la pena de muerte, y aún así lo querían matar. Ustedes van a ver cómo Pilatos cuando interroga a Jesús dice: yo no encuentro ningún delito en este hombre. ¿Qué mal ha hecho? No ha robado, no ha matado, no ha hecho nada malo, nada que merezca la muerte. Castíguenlo, libérenlo. Y decía el pueblo: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Pero ¿qué mal ha hecho? Ninguno. Pero como era Jesús, como le enseñó a los judíos que había que trabajar, una cuerda de perezosos que agarran el sábado para dormir, como le dijo a los judíos que tenían que trabajar como Dios trabajaba, ganarse la vida honradamente, no andar robando a las viudas, a los huérfanos, no andarle sacando el dinero, no andar en esos caminos, como le dijo eso a los judíos, ellos se pusieron bravos. Y le dijo: flojos, perezosos, gánense la vida con el trabajo. Y como Jesús le dijo a Dios Padre, ¿se acuerdan de San Mateo capítulo 6 versículo 9? Cuando vayan a orar digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Dios no es un extraño, Dios es nuestro Padre. Esos eran motivos para quitarle la vida. Y uno dice: uy, esos judíos sí eran malos, esas personas sí eran malas. Mira, le querían quitar la vida a Jesús simplemente porque Jesús le decía a Dios Padre y porque hizo un milagro. ¿Qué malo hay ahí? Nada. Pero eso está pasando hoy día. Y eso seguirá pasando. Si usted quiere el bien y si usted quiere hacer las cosas bien, la gente querrá quitarlo. La gente lo considerará un estorbo. Quítese de ahí. Las personas que se dedican a hacer el bien, escuchen bien, son un estorbo. Son alguien que hay que quitar del camino porque perjudica, daña y destruye, aunque no haga nada malo. Y les dije al inicio y se lo vuelvo a repetir: como sacerdote he vivido y he visto cómo la gente mala quiere quitar al cura porque solamente le predica la palabra de Dios y le evangeliza. Porque solamente le predica y quiere hacer las cosas bien. Y han querido quitar al sacerdote. Y han querido desplazarlo. Nos estorba, nos perjudica, nos insulta, nos maltrata, nos echa en cara todos los principios que hemos sido criados, nos echa en cara todas las trampas, toda la fraude y la mentira que decimos. Hay que quitarlo, hay que sacarlo. ¿A usted no le ha pasado? Si usted es un buen trabajador, honesto, responsable y puntual, y llega a su trabajo, hace su deber y llega puntualmente, el flojo, el perezoso lo va a acusar, lo va a señalar y le va a decir: usted llega siempre temprano. Y entonces el jefe mira que usted es puntual y nos echa a nosotros encima al jefe porque llega puntual. Eso estorba. Usted hace siempre el trabajo del día y nosotros que somos flojos no podemos hacerlo. Y como usted lo entrega, entonces nos exigen a nosotros: deje de estar haciendo todo, deje para mañana. El trabajo no se va a cansar, no se va a acabar. A mí me lo han dicho: padre, ¿qué se mete usted ahí? No se meta ahí. ¿Para qué denuncia a los licoreros? ¿Para qué denuncia a los borrachos? ¿Para qué denuncia a los drogómanos? ¿Para qué denuncia a la gente que porta mal? ¿Para qué? No es que le pueden quitar la vida. ¿Para qué denuncia a los políticos? Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Los hijos de Dios no tienen descanso. Los hijos de Dios tienen que trabajar siempre en la evangelización. No tienen descanso. La fe no tiene descanso. Ay, llegó el fin de semana. Ay, voy a dormir. La fe, descanse. El fin de semana voy a dejar de escuchar el evangelio. El fin de semana voy a dejar de compartirlo. El fin de semana voy a aprovechar para ver películas, para ver movies. No. La fe no tiene descanso. No tiene descanso. Hay gente que me dice: padre, lo admiro porque todos los días publica la palabra de Dios. Porque todos los días publica el evangelio. La fe no tiene descanso. Ay, voy a publicar el evangelio hoy. Bueno, mañana puede ser, pasado, quién sabe. No,
Hay que ser perseverantes. Mi Padre trabaja siempre. Y Dios y yo también trabajo. ¿Saben por qué sus hijos se han vuelto flojos, perezosos? ¿No saben? ¿Sabe por qué su esposa se ha vuelto floja y perezosa para las cosas de Dios? ¿Sabe por qué? ¿O sabe por qué su esposo se ha vuelto más flojo de lo acostumbrado para las cosas de Dios? Porque usted le dio vacaciones a la fe. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. La fe no tiene descanso. Y si usted se ha flojeado y anda pereceado, tire esa pereza, sacude la pereza y tírela. Oigan, ese era el motivo por el que querían matar a Jesús. Jesús les habló en estos términos. Los estaba toreando, los estaba haciendo molestar, pero tenía que predicarles. Yo les aseguro, el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiera dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Jesús llegó a decir que así como el Padre resucita a los muertos, también el Hijo los resucitará. Imagínense, estaban molestos porque había hecho caminar un paralítico. Y estaban molestos porque Jesús dijo que era Hijo de Dios. Mi Padre. No se van a molestar los judíos porque Jesús dijo que era igual al Padre, y así como el Padre resucita a los muertos, el Hijo también los va a resucitar. Por eso odiaban, detestaban, no querían a Jesús, porque les hablaba con toda claridad, con toda certeza, y les predicaba la palabra de Dios. Y dijo, mi Padre es tan poderoso y tan grande, que es capaz de resucitar a los muertos, que es capaz de hacer que el que se murió vuelva a tener vida, que de la nada sacó al hombre, a Adán y a Eva, hizo el mundo, todo. Ese es mi Padre. Dios Todopoderoso fue presentado por Cristo como un Padre capaz de hacer todo. Los judíos tenían a un Dios muy limitado. Los judíos tenían a un Sadai, a un Elohim, a un Yahvé muy limitado. Jesús vino a romper todos esos esquemas y a decir, mi Padre resucita a los muertos. Y fíjense, el hijo de la viuda de Naín fue resucitado. Lázaro fue resucitado. A Cristo lo resucitó el Padre. Cosas imposibles de hacer humanamente hablando. Cosas que el ser humano no ha podido hacer. A duras penas agarra eso que uno le coloca en el pecho para revivir y ¡bum!, le pegan un corrientazo para ver si revive. Que se está muriendo y le dan ese corrientazo para ver. El Padre es capaz de resucitar a los muertos. Jesús quiso mostrar que su Padre era poderoso. Dice, ese mismo poder que tiene el Padre de resucitar a los muertos lo tengo yo. Hay más, yo voy a ser el juez. Por eso en San Mateo capítulo 25, por allá en el versículo 30, Jesús dijo que iba a ser el juez. Cuando llegue el último día, el Hijo del Hombre vendrá rodeado de gloria con sus ángeles, se sentará en su trono y ahí serán congregadas ante Él todas las naciones para juzgar. Se sentarán a un lado las ovejas y a otro los cabritos. A las ovejas le diré, vengan benditos de mi Padre. A los cabritos le diré, vayan malditos al fuego. Jesús dice que el día del juicio le corresponde a Él. El juicio le corresponde a Cristo. Cuando ya todos nos muramos, cuando ya ninguno exista, ahí vendrá el día del juicio final, donde todos seremos congregados ante Dios, y ahí estará Jesús. Y ahí estará el Señor. Imagínense ustedes los judíos escuchando esto. Que Jesús le dijera que era igual al Padre. Que Jesús le dijera que el Padre hacía todas las obras hasta el punto de resucitar a un muerto.
y que él también lo podía hacer, que Dios le había dado ese poder, mucha la rabia que le tenía, mucha la molestia, pero eso era verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Nadie va al Padre si no es por mí. Y eso les molestaba, eso les enfurecía. Pero Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo también tengo que trabajar. No andaba dándole explicaciones a la gente, no andaba teniéndoles miedo. Jesús quiere darle vida, resurrección a los muertos, hoy día también a través de su palabra. Los que escuchen mi voz en el sepulcro se levantarán. ¿Cuántos muertos hay? Esposos muertos en fe, antes iban a misa, ya no van. Hijos muertos en fe, de niños fueron monaguillos, ya no. Esposas muertas en fe, que ya no participan de las cosas de Dios. Movimiento de apostolado muerto, necesitan tener vida. Llamen a Cristo, invoquen a Cristo, lean la palabra de Cristo que le debía. Y ni siquiera eso hacemos, porque no estamos trabajando, porque no creemos que Dios es nuestro Padre. Miren, me llama la atención mucho el pasaje de Ezequiel, capítulo 37, me gusta mucho. Me gusta mucho Ezequiel, capítulo 37, porque Ezequiel fue llevado a un valle donde había muchos huesos. Y en ese valle donde había muchos huesos, Dios le dijo: ¿podrán revivir todos esos huesos? Dijo Ezequiel: yo no sé, tú lo sabes, Yahvé. Y le dijo, miren, le voy a leer un poquito, Ezequiel 37, Yahvé puso, versículo 1, su mano sobre mí y por su espíritu me sacó y me colocó en medio de la vega que estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran numerosos y cubrían la superficie de la vega y estaban completamente secos. Me dijo: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo le dije: Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice el Señor Yahvé a estos huesos: voy a infundir en ustedes un espíritu que los hará vivir, los cubriré de nervios, hará crecer la carne en ustedes, los cubriré de piel, les infundiré mi espíritu y vivirán. Y sabéis que yo soy Yahvé, y profeticé como se me había ordenado. Y mientras yo profetizaba, se produjo un ruido. Hubo un temblor y los huesos se juntaron unos con otros. Me fijé y vi que se recubrían de nervios. La carne brotaba y que la piel se extendía por encima. Pero no había espíritu en ellos. Él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, dirás al espíritu: esto dice el Señor Yahvé, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Entonces revivieron y se pusieron en pie. Era un ejército enorme e inmenso. Lea Ezequiel capítulo 37 y usted podrá observar cómo revivieron esos huesos a través de la palabra de Dios. ¿Usted quiere que su matrimonio resucite, reviva? ¿Usted quiere que sus hijos se levanten, que su familia vuelva a tener fe? Predique la palabra de Dios. Predíquela, pero con fe, creyendo. Dice la palabra de Dios que había un centurión, un romano, una persona de autoridad. Y aquel centurión se acerca a Jesús y le dice: mi criado está enfermo, en cama, ayúdame. Y Jesús le dijo: voy a curarlo. Le dijo: ya va. Yo soy soldado y tengo a mis órdenes gente.
Si le digo a uno ven, ven, a otro va, va. A mi criado hace esto y lo hace. Di una palabra tuya y mi criado quedará sano. Jesús dijo, náguara, qué fe tan grande. Vete, tu criado ha quedado curado. Y se fue y así sucedió. La palabra de Dios es la que puede hacer que nosotros podamos resurgir, resucitar, poder levantarnos de donde estemos. Pero hay que tener fe. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Va allá, a la médula, al centro de los huesos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Nos preparamos para recibir la bendición de Dios en este día. Les invitamos a compartir este evangelio. Vamos a darle todos un dedito para arriba y vamos a darle un me gusta, un dedito para arriba. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.